Mi exposición va a referirse muy sintéticamente, si es posible, a la política criminal, las herramientas de la política criminal, de las cuales específicamente tomaré el principio de oportunidad, que es una de las herramientas, y el cubrimiento que hacen los medios de comunicación de esta herramienta. Para ello dividiré mi exposición en dos partes, una relativa a la política criminal y la otra pues específicamente al principio de oportunidad y la consideración por los medios de comunicación. Entonces, en relación con la política criminal, lo primero que quisiera poner de manifiesto es la problemática que viene intrínseca en el mismo concepto, en la misma denominación política criminal, que genera una tensión entre el derecho y la política misma. Por ejemplo, si analizamos el fin del derecho, nos encontramos que mientras el fin del derecho es buscar el ideal de justicia, la política se mueve en términos de poder que en algunos casos podrían o no coincidir con aspectos relativos al ideal de justicia. Pero bueno, avanzando un poco más, la política criminal, pues podríamos decir que se desarrolla con base en unas pautas que surgen de la política general del Estado y que, bueno, pues muy sintéticamente podríamos decir que lo que buscan es hacer frente al fenómeno criminal. ¿Cómo lo hacen? Teóricamente, todo lo que estoy diciendo primero es teóricamente, comprendería un conjunto de decisiones relativas básicamente a instrumentos, objetivos, estrategias para regular la coerción penal, ¿cierto? Todo esto pues va a variar de una sociedad a la otra, va a variar de un momento a otro y va a tener unos elementos que se van a relacionar específicamente a evitar el delito, a evitar la reiteración del delito, a generar instrumentos para el tratamiento del delito y finalmente para desarrollar el sistema penal en su conjunto. Y todo ello va a estar enmarcado claramente en los principios de necesidad y de proporcionalidad que van a ayudar a sustentar el X modelo de política criminal en la Y sociedad en el momento Z, ¿cierto? Entonces, en concreto, si existe un conflicto social, ¿cierto? El Estado, del abanico de posibilidades que tiene, posibilidades de política pública, va a optar por escoger una de las políticas que a bien tenga. Si utiliza la política criminal, entonces va a denominar ese conflicto como un conflicto delictual, con lo cual va a empezar a generar esa política criminal que les acabo de decir, con base en los límites de necesidad de proporcionalidad y con el límite superior de la Constitución y obviamente con las herramientas de la dogmática penal y la criminología, ¿cierto? Eso es todo lo que más o menos sabemos, así a grandes rasgos, sobre la política criminal. Todo muy bonito. Sin embargo, en las sociedades actuales como la colombiana, la política criminal se desarrolla con base en o ligada a necesidades de tipo coyuntural que vienen fruto de la sensación de inseguridad que tiene la sociedad y que básicamente provienen de dos aspectos. Uno de ellos es la información, la más de las veces, vamos a decir, un porcentaje alto de las veces sesgada que le proveen los medios de comunicación, y la otra de la forma como las mismas instituciones públicas presentan los informes sobre la criminalidad en esa sociedad X en ese momento Y. En este punto, pues, las políticas públicas, la política criminal, se enfocará en dar esa seguridad o esa sensación de seguridad a esa sociedad mediante una política criminal de cortes intimidatorios, un aumento de penas, que lo que buscará, más que la rehabilitación, como ya lo hemos mencionado en varias conferencias, lo que buscarán en últimas no es rehabilitar, no es hablar de los fines de la pena del artículo 4 del Código Penal, sino específicamente aislar, sacar de la sociedad
darle seguridad, superar el temor que tiene la sociedad, y por ende se van a considerar políticas criminales adecuadas. De esta manera, en esta forma como se está creando la política criminal, se dejan de valorar investigaciones de científicos sobre el fenómeno delincuencial y se van a tener en cuenta aspectos como la reacción de la opinión pública, el clamor popular de amparo y los sentimientos de esa sociedad temerosa e insegura, que lo que buscan es una mayor sensación de seguridad, la cual va a ser formulada por una serie de los que se denominan actores políticos que no tienen esos conocimientos científicos, que no tienen una estrategia a largo plazo, sino que lo que buscan es generar, apaciguar esos sentimientos de sociedad que, como también lo he mencionado a lo largo del día de hoy, no se sabe a ciencia cierta si efectivamente son sentimientos de la sociedad o si son los sentimientos que quieren transmitir los medios de comunicación que consideran que esa sociedad está sufriendo en ese momento determinado. Con lo cual, lo que están haciendo esos actores es crear una política criminal politizada, es, repito, ayudar a superar esa sensación de temor, es reafirmar la capacidad del Estado para castigar, teniendo en cuenta que no la tiene, la omnipotencia del Estado para efectivamente enfrentarse al delito, y finalmente, ¿qué le va a generar eso? Pues las famosas ventajas políticas que en el futuro van a ser capitalizadas en las elecciones mediante votos, ¿cierto? Es muy importante esto que estoy diciendo porque en ese contexto, bueno, en este contexto que acabo de mencionar, es que en nuestro país se implementó o se buscó implementar, o se consideró la necesidad de implementar un sistema penal de tendencia acusatoria, y dentro de ese sistema penal con tendencia acusatoria, un instrumento que sería el principio de oportunidad. La idea de ese principio de oportunidad era básicamente, o tenía específicamente dos fines. El primero de ellos era ayudar a aliviar la congestión del sistema penal. El segundo sería reglamentar la selectividad que está inmersa en el sistema penal. Cuando digo que está inmersa en el sistema penal es porque ya sabemos que hay dos tipos de selectividad: la selectividad de los hechos relevantes penalmente que no han entrado al sistema por miedo a la sociedad, por desconfianza, por que no lo quieren hacer, nos quieren desgastar, ir a una URI a esperar 5 horas, pues la gente no está dispuesta a ello para poner la denuncia. Pero específicamente el principio de oportunidad se iba a dedicar a los procesos que estaban dentro del sistema, que entraban al sistema, pero que salían de una manera prematura, sin ninguna base legal. ¿Cuáles son estos? Básicamente serían en aquellos casos en los cuales los operadores jurídicos, sin ningún sustento, optan por investigar unos delitos por encima de otros, repito, sin ningún sustento político criminal. Otra posibilidad es que del mismo modo no investiguen esos delitos, pero ya por influencias externas que básicamente hacen o generan la consecución de delitos. Estamos hablando de delito de cohecho y concusión. De hecho, pues específicamente en la actualidad en la Corte Suprema de Justicia se están investigando procesos que no se adelantaron de alguna manera por presiones externas que todavía no podemos denominar delictivas, y pues por ahora podemos llegar a decirlas como irregulares. Y finalmente, pues dentro del marco de nuestro sistema penal colapsado, pues también están aquellos procesos que prescriben, también están aquellos procesos que se pierden dentro de los anaqueles de los despachos judiciales, y uno dice, oiga, la denuncia que presenté hace 5 años, uy, no, ni idea, doctor, eso no tiene ni, ¿cómo es que dicen? No tiene ni programa metodológico ni orden de policía judicial, y uno lo ve y está así delgadito, escondido, doblado. Entonces, el punto es que obviamente esa era la idea de la implementación del principio de oportunidad, y pues, la lógica era clara. Si entendemos que el sistema penal es
un engranaje, un sistema hidráulico, pues obviamente si uno de los niveles está sobrecargado, específicamente el nivel superior, pues va a ejercer una presión sobre los niveles inferiores, lo que va a significar que los niveles inferiores van a tener mayor responsabilidad para disponer de determinados casos, con lo cual el nivel superior pues va a tener mayor holgura para continuar manejando ese sistema hidráulico como en forma de cadena. Bueno, así las cosas, se introdujo mediante el artículo 324 el famoso principio de oportunidad con una serie de causales, 17 causales, que no tienen realmente mucho en común. Tenemos casos de insignificancia absoluta, insignificancia relativa, relativos a la pena natural, relativos a temas de extraterritorialidad, específicamente casos que van a ser objeto de extradición, casos relativos a la Corte Penal Internacional, cuestiones prejudiciales e inclusive los casos que denomina la doctrina inglesa relativos al testigo de la corona. En todo caso, la idea era reglamentar esa selectividad y que la mayor parte de esos asuntos que entran al sistema salieran de una manera adecuada, ya lo digo, reglamentada, básicamente como se maneja en sistemas como el norteamericano, como ya lo dijo el profesor, se supone que tenemos alguna influencia de ellos, como lo maneja el plea bargaining norteamericano, que es una disposición de aproximadamente el 90% de los casos. Sin embargo, repito, no debemos olvidar el contexto político-criminal en el que estamos, que es una sociedad con sensación de inseguridad, que busca una política criminal que lo ampare, que encuentra en los actores políticos el abrigo necesario, con el establecimiento de políticas criminales coyunturales, intimidatorias y con un escenario ambientado por los medios de comunicación. No lo hemos mencionado, pero por ejemplo es muy claro que dentro de esta, o junto con estas medidas, se implementó la ley 890. ¿Qué hizo la ley 890? Todos lo sabemos, pues los que no son de ese país. La ley 890 lo que hizo fue, como hacen las grandes superficies que hacen ofertas de rebajas, y entonces dicen los pantalones que estaban antes a 100.000 pesos, entonces ahora tienen el 50% de descuento y quedan en los mismos 100.000 pesos. Entonces lo que están haciendo con la ley 890 fue subirle a todas las penas, porque consideraron que, teniendo en cuenta que estamos en el sistema de tendencia acusatoria, todo el mundo iba a negociar sus penas, con lo cual le subimos las penas y después con la negociación vuelven y bajan y van a hacer las penas que se supone que son las necesarias para ese tipo de delito, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese contexto, porque en ese contexto entró el principio de oportunidad como una herramienta para ayudar a descongestionar. Bueno, y en este contexto aparecen los medios de comunicación, como ya lo mencioné, que ejercen una clara influencia en la sociedad, eligen las noticias, eligen su cubrimiento, la forma como presentan las noticias, cómo la interpretan, la forma como ello va a repercutir en los sentimientos de la sociedad y sobre todo del conocimiento que tiene la sociedad del sistema penal. Según el último informe de una ONG que se llama Corporación de Excelencia en la Justicia, los medios de comunicación, para transmitir las noticias relativas al sistema penal acusatorio, lo que hicieron fue enfocarse en casos emblemáticos que despertaran una alta expectativa en la sociedad, lo que traduciría en un amplio nivel de sensacionalismo que en últimas va a generar mayores ventas de esas noticias. Y específicamente en relación con el principio de oportunidad, la información relativa a su implementación, a su consolidación, a su existencia, se hizo, como ya lo estoy diciendo, mediante casos emblemáticos. Estos casos emblemáticos, según un estudio que pudimos realizar en los últimos 10 años, son básicamente los siguientes, los voy a mencionar muy rápidamente. Son el caso de la captadora ilegal de DMG, el caso relativo a los fraudes en las devoluciones del IVA,
el caso del manejo irregular de los recursos de los pequeños agricultores, es decir, el famoso arroyero seguro, la entrega irregular de bienes que están administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, y el manejo de contratos dentro de la infraestructura de Bogotá y las ambulancias, es decir, lo que los medios de comunicación denominaron el carrusel de la contratación. Y finalmente el manejo irregular de una comisionista de bolsa, que es el famoso caso de Interbolsa. Entonces hicimos un estudio de los medios, de los principales medios escritos de comunicación, es decir, El Tiempo, El Espectador y la revista Semana, y vimos que en estos 10 años esos fueron los casos emblemáticos, y de esas noticias escritas se pudo establecer qué es el principio de oportunidad, o qué transmiten los medios de comunicación, qué es el principio de oportunidad, el cual, al parecer, tiene las siguientes características. Primero, es un beneficio jurídico que supone cesar la persecución penal por un año a cambio de colaboración en los procesos penales. Segundo, es posible que ese beneficio, si hay una colaboración eficaz, se extienda por un año más. Tercero, no está muy claro si es necesaria o no es necesaria la reparación a las víctimas. Cuarto, la propone un fiscal, que tiene que ser avalado por un juez. Entonces el fiscal es el que determina si hay o no hay que hacer la reparación a las víctimas, y en todo caso pues es susceptible de recursos. Finalmente, quinto, se aplica a casos de corrupción y a grandes descalabros de tipo económico. Esto es lo que nos dimos cuenta que los medios de comunicación transmiten, que es el principio de oportunidad, y ello implica una serie de condiciones absolutamente negativas. En primer lugar, se han creado distorsiones sobre su entendimiento, fruto del sensacionalismo con que se muestran las operaciones, las decisiones de los operadores judiciales, y esas noticias son de tipo negativo, lo cual predispone de un momento a otro al lector, que déjenme decir por ahí algunos titulares. Concede principio de oportunidad al contratista Emilio Tapa significa que el contratista no pagaría cárcel por el delito de peculado ni tendría que devolver dineros públicos. Exdirector técnico del IDU podría recibir perdón penal por carrusel. Ex vicepresidente financiero de Interbolsa no pagará un día de cárcel. ¿Listo? Entonces con eso se genera una recordación en los espectadores ciudadanos en clave de impunidad y en clave de inoperancia del sistema judicial. También se le limita a una única causal, que es la causal del testigo de la corona, causal que en el país que creó el principio de oportunidad, que es Alemania, ni siquiera se tiene en cuenta como una de las causales del principio de oportunidad, sino que en Alemania se tiene en cuenta como una de las reglas excepcionales de ley antiterrorista. En países de nuestro entorno ni siquiera fue acogida por países de nuestro entorno, solamente la tiene Venezuela y algunos países centroamericanos. Los demás países no consideraron establecer esta como una causal del principio de oportunidad, ya que obviamente no se ven los resultados, y finalmente se entiende como una salida, primero, solo para los poderosos, que implica impunidad, porque las personas dejan de ser procesadas, no se exige reparación y las víctimas quedan desprotegidas. ¿Qué implica eso para la sociedad? Pues obviamente un descrédito para la justicia, un descrédito para la Fiscalía General de la Nación, un descrédito para los jueces y un descrédito para el principio de oportunidad. Eso va de la mano con una sensación de impotencia e inseguridad y un clamor para el incremento de penas, con lo cual volvemos a lo que estábamos mencionando en la primera parte de esta ponencia. Como conclusión, creo yo que podríamos decir dos o tres cosas que deberíamos exigirle a los medios de comunicación. La primera de ellas, creo yo, es que contextualice a la opinión pública sobre cómo es el sistema penal acusatorio, específicamente cómo serían las causales del principio de oportunidad. No estamos diciendo que los volvamos unos especialistas, pero sí que medianamente sean responsables para explicarle a la ciudadanía cómo es que se desarrolla un proceso penal. Lo han venido haciendo de la mano del Consejo Superior, ha habido una serie de cursos, pero no ha sido suficiente. Que transmitan la información clara y detallada de las decisiones, ya que lo anterior, es decir,
la existencia de vacíos tanto fácticos como jurídicos lo que genera no es otra cosa que una manipulación mediática. Y finalmente considero que lo que deberían hacer por un tema de coherencia penal, de coherencia ética, es que opten por transmitir la noticia desde el primer momento hasta el final, porque en la investigación que que llevé a cabo, muchos de los casos aparecen nombrados con estos titulares rimbombantes y en muchos de los casos que mencioné, de los 6 casos, todavía no sabemos si las personas fueron condenadas, no fueron condenadas, si fue por allanamiento de cargos, si fue por sentencia acusatoria. Es decir, que necesitamos que la sociedad tenga una radiografía de lo que sucedió y con base en eso soporte su posición al respecto del sistema penal. Muchas gracias.